Buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí al debate de día viernes, donde hablaremos sobre las reacciones sobre el IPC del mes de junio y su efecto sobre la inversión de portafolio y las acciones. Vamos a combinar un poquito aquí el panorama de los inversionistas extranjeros, de lo que pueden ser los flujos de capital en el exterior, así que vamos a tener en cuenta ese panorama. Así que las preguntas para el día de hoy son las siguientes. ¿Qué significa para usted que la inflación 12 meses haya descendido a 3.2% y se ubique cerca del rango meta de inflación del Banco de la República? ¿Qué información puede inferir del comportamiento de los diferentes ítems de la canasta familiar? Es el segundo, ya revisaremos qué fue lo que pasó para que la inflación bajara. Y considera que con el nuevo dato de inflación el Banco de la República tendría espacio para recortar su tasa de referencia. ¿Y qué impacto tendría el movimiento de tasas y el panorama de inflación sobre el flujo de inversión de portafolio hacia Colombia? Así que abramos una pequeña introducción. Vamos a traer aquí la página del DANE. El DANE es la fuente donde encontramos lo que es el IPC, el índice de precios del consumidor para el mes de junio. Vamos a abrir el comunicado de prensa y lo que nos muestra este comunicado es simplemente que la inflación de 2012 fue de 0.08%, es la más baja desde el año 2009. En 2009 estuvimos con inflación negativa para el mes de junio. Antes teníamos inflaciones, digamos que relativamente más altas frente a lo que fue este mes, o sea, fue un mes de muy baja inflación, lo que permite que la inflación en lo corrido del año esté 50 básicos por debajo de lo que fue la inflación del 2011 y que se ve claramente la tendencia a disminuir de nuevo. Y la inflación 12 meses bajó a 3.20, ligeramente por debajo del 3.23 previo eh, cuando estábamos en junio de 2011. Pero, ¿por qué se dio ese descenso en inflación? La inflación mide el cambio de precios y mide lo que es la canasta familiar, dándole mayor ponderación a los recursos que más gastan los hogares, así que digamos que diversión puede ser que no pese o no pesa, lo mismo que vivienda. Los tres ítems que más pesan son vivienda, alimentos y transporte, son los tres ítems de mayor participación o ponderación dentro del índice. Se ve como todo el gasto de vivienda todavía continúa creciendo, digamos que por ahora no hemos visto ninguna señal de descenso en términos de gastos de vivienda. No solo es vivienda, sino es arrendamientos y otros ítems adicionales. Y alimentos, que pesa con fuerza, tuvo una variación negativa, transporte con mucha más fuerza, permitiendo entonces un descenso del índice general. No obstante, los temas de consumo, que son diversión, vivienda, vestuario, y los demás ítems, exceptuando transporte y alimentos, que son, digamos que ítems que obedecen a la demanda, continúan relativamente alta. Entonces, simplemente lo que se vio fue una caída de la inflación o de los precios, o un menor ritmo de crecimiento de los precios por temas que tienen que ver con la oferta, pero no con la demanda. Así que la demanda del país continúa relativamente sólida. ¿Qué pasa con este dato de inflación? Al bajar la inflación, el Banco Central puede entrar a recortar las tasas de interés. Entonces el Banco Central podría dar algo de apoyo a la economía. Recuerden que nuestros datos, nuestros indicadores están mostrando algo de desaceleración económica y pues con este recorte de inflación podrían estar dándonos un apoyo monetario. No obstante, preocupa el tema de lo que es, digamos que la inflación básica, que esa es la que no ha presentado por ahora descensos importantes. Entonces, esa es la razón de por qué el IPC es un dato tan importante. Con base en él definimos si las tasas de interés van a subirse o van a recortarse. Y por qué es importante también las tasas de interés. Vamos a hacer aquí una pequeña presentación de lo que son los flujos de capital a nivel mundial. Vamos a agregar aquí digamos que vamos a hacer un pequeño dibujo de lo que es el mundo, de cómo funciona el mundo. Entonces simplemente vamos a colocar a Colombia o aquí como los países emergentes. Bueno, qué pena si mi pulso no es el mejor. Aquí vamos a colocar a los emergentes. Que nosotros lo que producimos son materias primas. Por acá vamos a colocar a China. Vemos que esto es algo que por lo general vemos en los cursos de la bolsa. Así que quien ya me ha escuchado, pues ya sabe más o menos cómo funciona. Aquí tenemos a China, que es la fábrica del mundo. Y tenemos a Estados Unidos por aquí, que ellos todavía siguen siendo la primera economía más grande del mundo, con sus 300 y algo más millones de habitantes, continúan consumiendo cerca del 25% del PIB mundial, ya no tiene una
participación tan grande. Acá arriba podemos colocar a la Unión Europea, donde Francia y Alemania continúan siendo los más fuertes, y colocamos a Japón. Bueno, me quedó mucho más grande de lo que es. Colocamos a Japón, que pues digamos que ellos no tienen una demanda interna muy fuerte, siguen en este caso siendo la tercera economía del mundo, la fue bajada por o desplazada por China, que hoy en día es la segunda economía más grande del mundo, y Estados Unidos es la primera economía del mundo. Hay un flujo de recursos, los emergentes envían a China materia prima, China fabrica y China enviaba a Estados Unidos. Europa, digamos que también envía a Estados Unidos sus exportaciones, y Japón también envía sus Subaru, sus Honda y sus Mazdas a Estados Unidos. Eso era antes de la crisis. Durante la crisis, China se dedicó a desarrollar su mercado interno, generando que ahora el mercado más grande de vehículos, de celulares y de muchos otros bienes sea en este momento China. Así que China y Estados Unidos forman, digamos que gran parte, o son los responsables de gran parte del crecimiento global. Por eso es que por lo general en el comité estamos atentos a las noticias de China y de Estados Unidos, que siguen siendo los motores de crecimiento en términos del mundo. Pero ¿qué tiene que ver la inflación con todo esto? Resulta que Colombia, vamos a ver si podemos cambiar aquí de color. Vamos a cambiar de color. Tenemos que los emergentes tienen tasas mucho más altas. En este caso, Colombia tiene una tasa del 5,25%. 5,25 es la tasa de Colombia, un país emergente. China ya está ligeramente por debajo del 6. Europa bajó al 0,75. Y Estados Unidos está en tasas del 0,25. Ese 2 no me quedó muy bien. Tasas del 0,25. Y Japón tenemos tasas del 0,1%. Con esas tasas se crea algo llamado el carry trade. ¿Qué es esto del carry trade? Vamos a colocarle título a esto y vamos a decirle carry trade. Este carry trade, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente: yo puedo pedir recursos prestados en Estados Unidos y lanzarlos a la economía emergente. Puedo pedirlos en Europa e ir a la economía emergente, y en Japón y llevarlos a la economía emergente, y ganarme el diferencial de tasas. Solicito recursos al 0,25, 0,75, 0,1 y los llevo al 5,25. Esto se suele hacer en condiciones de tranquilidad en términos del mercado. Simplemente mientras hay tranquilidad los recursos fluyen, y eso hace que el dólar en las economías emergentes pierda fuerza. El dólar empieza a caer de precio. No obstante, si Estados Unidos algún día empieza a subir tasa de interés, pero para hacer eso deberá tener una economía mucho más sólida y tener presiones inflacionarias. Así que resumimos aquí como crecimiento económico, crecimiento e inflación como las razones para subir tasas. Y si los emergentes algún día empiezan a desacelerarse, como está pasando hoy, y tendrán que empezar a bajar sus tasas de interés, el diferencial se hace mucho menos atractivo y tarde o temprano los capitales regresan hacia Estados Unidos, generando la fortaleza del dólar. Esto se ha visto en Brasil, donde digamos que su moneda se ha devaluado cerca del 35% desde el año pasado, y en diferentes economías emergentes. Colombia aún no ha entrado en la senda de recorte de tasas. Con base en eso, si las tasas de interés empiezan a bajar en Colombia por algo, unas señales de desaceleración, y Estados Unidos continúa con la senda de crecimiento y genera inflación, pues tarde o temprano tendríamos algo de devuelta y salida de capitales de portafolio, o antes llamado golondrina, hacia el país Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos todo está barato, y pues en los emergentes los precios no son, digamos que tan baratos. Podemos tener todavía valorizaciones, pero continúan siendo mucho más altos que los activos de Estados Unidos, sobre todo si lo hablamos en precios de vivienda. La vivienda está mucho más baja en Estados Unidos que en lo que son los emergentes. Así que ese es el flujo de capital llamado el carry trade, donde pasan los capitales golondrina, y pues por eso es tan importante la inflación tanto de nuestro país como de Estados Unidos, para saber hacia dónde quieren ir los flujos y si tienen espacio para seguir aprovechando ese diferencial de tasa. De hecho, en ese diferencial de tasa no solo van los especuladores, también van las empresas. Las empresas prefieren pedir prestado en el exterior a una tasa LIBOR
más 3, 4, 5 puntos que unas DTF más 5 puntos que les sale mucho más barato y se ganaría el efecto entonces de la revaluación también. Entonces las empresas con sus flujos y los gobiernos pidiendo deuda en el exterior también ayudan a que ese carry trade tenga movimientos interesantes. Bueno, después de esa pequeña introducción, quisiera que escucharlos ustedes y me dieran la opinión de qué creen que pasará la próxima semana con base en ese dato de inflación en términos del mercado local. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas apreciaciones sobre lo que significa la inflación 12 meses que haya descendido a 3.2% y se ubique cerca del rango meta de inflación del Banco de la República. ¿Esto qué significa? Un descenso en inflación puede estar generado por dos factores. Por baja demanda, ¿cierto? Simplemente como está bajando la demanda, los precios ya no suben e incluso bajan. Ese es el lado malo del dato de inflación. Puede ser generado por un descenso de alimentos y combustibles, o energía, mejor, que son temas de oferta y no de demanda. Y eso no oferta y no de demanda, que simplemente no nos daría una percepción muy clara de si la economía está comprando o no está comprando. Por eso se suele evaluar lo que es la inflación núcleo y la inflación, acá estaríamos, la inflación núcleo o básica. Digamos que esa es la que responde a alimentos. ¿Qué es la inflación núcleo o básica? Es la inflación sin alimentos y energía. Es simplemente sin los componentes sin alimentos y energía, los componentes de oferta. ¿Qué más puede significar un descenso en inflación? ¿O qué puede darle el descenso en inflación? El descenso en inflación puede dar paso a un recorte de tasas, que impulsa por lo general la economía, o coloquémoslo en orden, impulsa el mercado accionario y la economía. No obstante, recuerden que hay un rezago, una demora de transmisión de la política monetaria. Simplemente la economía no lo va a sentir tan rápido ese recorte de tasa de interés. Entonces, esos son los factores más importantes. Simplemente la inflación, que bueno, vamos a corregir un poco de ortografía. El descenso de la inflación por baja demanda ya no sube, incluso bajan los precios. Simplemente esto puede ser una señal que efectivamente la economía colombiana se está desacelerando. Puede ser un descenso temporal, algo suave, digamos que un aterrizaje suave. La economía venía un poquito endeudada, subieron tasas de interés, eso está haciendo que el mercado descanse. Y también el tema del TLC ha generado que muchas industrias estén quietas esperando, digamos que mejores precios, que se den mejores condiciones, y por eso es que estamos teniendo algo de desaceleración en términos de la economía colombiana, sin contar que los precios de nuestras importaciones más importantes, todo lo que es minería, petróleo, están empezando a bajar lentamente. Así que tenemos una señal clara de desaceleración que nos la confirma, digamos que el descenso en inflación. Los alimentos y energía fue lo que más presionó, así que de todos modos la inflación básica no está cayendo tan rápido. Eso significa que le resta un poco de espacio a la República para recortar sus tasas, de pronto simplemente un recorte de 25 básicos como algo preventivo. Y ese sería el escenario probable. Puede ser que se aumenten las probabilidades de recorte de tasa por parte del Banco de la República para el próximo movimiento. Un recorte preventivo para evitar una desaceleración mucho más fuerte es la conclusión que se puede tomar de lo que es el último dato de inflación. Entonces, simplemente de la canasta familiar podemos colocar que la demanda continúa fuerte. Vemos que la inflación de demanda continúa, pero no se descarta la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, simplemente por las señales de desaceleración de la economía y lo que es un poquito el descenso en términos de inflación. Descarta, listo. Veamos, aquí ya tenemos algunas preguntas. ¿Es posible que la inflación haya bajado porque la demanda ha bajado, ya que no hay reporte de aumento de uso de electricidad por parte de las empresas? Pues ninguna, ni EPM, Medellín ni Bogotá, las más grandes, han dado reporte de aumento en el consumo.
Veamos que sí, estamos completamente de acuerdo, simplemente estamos viendo que la economía colombiana se está desacelerando y por eso es que estamos viendo algunos precios de las acciones que no logran subir con tanta fuerza pese al ascenso en los mercados internacionales. ¿Se podría pensar que el precio del petróleo juega un papel principal en el IPC? Sí. Eso se nota mucho más en Estados Unidos. De hecho, la próxima semana es el IPC en la economía de Estados Unidos y el IPC total en Estados Unidos bajó a 1.7. Viene con una marcada tendencia bajista desde que el petróleo empezó a bajar y la gasolina también bajó. Pero por eso ellos miran mucho el IPC núcleo, descontando ese efecto de los combustibles. Así que gran parte del descenso que vivimos esta vez se atribuye a transporte y alimentos, que son temas de oferta. Por eso, si bien se aumenta un poco la probabilidad de recorte, todavía no es garantía que tengamos ese recorte de tasas, por eso un poquito la incertidumbre entre el dato de inflación, porque la inflación básica continúa estando relativamente fuerte. Y, bueno, aquí ya se responde la segunda, digamos que aumentan las probabilidades, pero todavía no hay garantía de recorte de tasa, por el tema de la inflación básica, y sí se notó en el dólar, ascenso del dólar, simplemente el dólar estuvo teniendo una presión alcista durante el día de hoy. El dólar tuvo algo de presión alcista durante la jornada y podría cambiar a tendencia alcista si la economía sigue mostrando señales de desaceleración. Entonces, listo, aquí está, desaceleración. Simplemente estaríamos hablando de que el dólar será el referente para saber cómo lo está interpretando el mercado. Si el dólar empieza o continúa con ascensos, es porque el mercado estaría pensando en una desaceleración de la economía colombiana. Así que el dólar va a ser digamos que un referente importante. Recuerden que en el mundo se ha venido revaluando el dólar por la desaceleración de la mayoría de emergentes. Colombia no ha entrado digamos que en un panorama de desaceleración tan fuerte como lo ha habido incluso Brasil, que ha tenido una devaluación del real interesante. Así que deberán estar mucho más atentos a lo que es el comportamiento del dólar, que nos estará diciendo si el mercado está pensando en desaceleración o no. Digamos que eso es algo muy importante y que deberán tener en cuenta. Vamos a ver si ya alguien se anima a levantar la mano. Entonces, si resumimos, simplemente es Colombia, efectivamente se está desacelerando. La desaceleración todavía no es muy fuerte. Lo dice simplemente que la inflación básica continúa relativamente alta. Lo que más cayó fueron temas de oferta en el IPC. Así que aparece la probabilidad de recorte de tasas, pero no es completamente fuerte ese recorte de probabilidades. Y la señal estará en el dólar. Si el dólar logra romper la barrera de 1810, entonces vamos a colocar acá, determinaría que el mercado estaría pensando Colombia va hacia una desaceleración un poco más fuerte. Digamos que el panorama de desaceleración. Así que estaremos muy atentos a esa barrera de 1810, que puede ser el que determine, listo, ya no viene crecimiento, vamos a acelerarnos un poco más e iríamos para abajo. Algo que deberán tener en cuenta para las próximas semanas, digamos que eso es muy importante, ya que estamos hablando digamos que de ese comportamiento de desaceleración o no. Los datos que se vienen para la próxima semana son datos de ventas de vehículos, que ahí van a evaluar ustedes la demanda y la disponibilidad de créditos. Recuerden que la mora ha venido subiendo, se ha venido incrementando. Y ahí está incrementando. Ahí está casi que la explicación de por qué, digamos que el mercado se ha tornado un poco más nervioso. Las ventas de vehículos nos estarán reflejando si hay o no demanda y disponibilidad de crédito, y estaremos muy atentos al desempeño de la mora a ver cuál es la evolución. Así que recuerden 1810 en términos de dólar. El dólar será un buen referente para conocer la percepción que tienen los agentes a nivel internacional en términos de nuestro crecimiento. Listo, aquí vienen algunas opiniones. ¿Qué impacto tiene la cartera vencida de crédito de consumo en la política monetaria? Perfecto, digamos que veníamos hablando de la mora y eso ha hecho que el Banco de la República se preocupe, porque por lo general una desaceleración económica siempre se da cuando las personas empiezan a colgar un poco en sus créditos. Recuerden que el Banco de la República había subido sus tasas de interés esperando que los colombianos no se endeudaran con tanta fuerza. Y digamos que la respuesta, qué tanto vamos a caer, cuál va a ser la desaceleración, un descansito suave de la economía o algo fuerte,
dependerá del nivel de endeudamiento de los hogares. Si la mora se dispara, la caída va a ser fuerte. Si la mora se mantiene creciendo, pero no con ritmos peligrosos, pues simplemente es una desaceleración suave de la economía. La disminución de demanda creo que obedece más al aumento del desempleo formal afectando el mercado significativamente. Si recuerden que las 13 ciudades principales tuvieron una caída del desempleo, un aumento del desempleo de 11% del año pasado a 11.9%. Las únicas que siguen generando empleo son Barranquilla, Bogotá. Así que de todos modos, si no hay empleo, la gente está endeudada, pues la mora podría incrementarse y pues eso coloca un poquito el panorama de riesgo en términos de crecimiento económico. Así que por eso el comportamiento de indecisión durante la semana y por eso un leve repunte en términos del dólar durante la semana. ¿Cómo afecta a las financieras el descenso en la inflación? El descenso en la inflación tiene algo bueno y es que nos pueden bajar tasa de interés. Pero si el recorte en tasa de interés ya llegó tarde y la economía se golpeó, pues simplemente es un rebote para continuar con más descensos si la mora continúa incrementándose. Así que en términos de entidades financieras, deberán estar muy atentos al panorama de tasa de interés y al panorama de mora, que ya estaríamos próximos. Yo creo que la otra semana tenemos datos de la Superintendencia Financiera sobre la evolución de los créditos para el mes de mayo. Entonces estaríamos conociendo un poquito el panorama de créditos para el mes de mayo. Con eso tendríamos más información para evaluar el panorama de las financieras. Si el crecimiento de Colombia se basa en exportación principalmente de petróleo, la caída de los precios haría que automáticamente se avecine la desaceleración. Exacto, por eso Ecopetrol ha venido también descendiendo. Gran parte del crecimiento, y lo vieron en los resultados de PIB previo, está explicado por minería, simplemente por exportación, y pues la caída del precio del petróleo de todos modos afecta también el ritmo de crecimiento de la economía colombiana. O sea que por todo lado, aquí estamos viendo un poquito el comportamiento que han tenido las acciones un poco laterales y aburridos durante un tiempo, simplemente por esos temores de desaceleración. Por ahora, si el mercado se anima con ese recorte de 25, podemos estar teniendo algo de continuar un poco el repunte alcista, y evaluaríamos si la desaceleración persiste, volveríamos a tener algo de caídas. Así que todo depende de cómo el mercado asimile si hay posibilidades de recorte o no. Recuerden también el dólar va a jugar un papel importante, resistencia de 1810, para determinar si los de afuera nos ven con posibilidad de desaceleración o no. Así que eso es lo que nos toca evaluar de ahora en adelante, porque ya hay señales de desaceleración de la economía. Toca ver si el descenso es algo suave o tenemos una caída un poco más fuerte, que dependerá de la mora. Por eso revisaremos apenas sean publicados los registros de crecimiento de los créditos y de la mora, que es la que ha venido preocupando últimamente. Bueno, veamos si alguien levantó la mano. Creo que hoy no hay participaciones fuertes. Digamos que ya casi todo estamos prontos a concluir, pero me gustaría escucharlos un poco más a ustedes. Otro factor sería el coletazo de Europa. Por cuanto acá se dan acciones retardadas, sí, digamos que los movimientos se ven. Si ustedes ven, nuestro mercado rebotó una semana más tarde cuando estaban rebotando los de afuera. Hay un pequeño rezago en términos de los movimientos, y de todos modos, pues Europa se había convertido en un socio comercial importante, así que pues digamos que puede también sentirse un poquito el freno. Claro que lo más importante y el contagio de algún movimiento en Europa es por la disponibilidad de créditos, y los bancos, recuerden que varios bancos han hecho emisiones en el exterior, Bancolombia, Da Vivienda, Grupo Aval también hizo emisiones de deuda en el exterior. Si se les acaban las líneas de financiamiento para seguir colocando créditos, pues simplemente nuestra economía sin flujo de crédito también se frena un poco. Así que el tema de qué tan fácil les queda conseguir recursos a los bancos, tanto en el interior como en el exterior, pues dependerá también del crecimiento económico. Así que por ahora han conseguido recursos sin problemas, pero si alguna vez se agravaba lo de Europa, que por ahora está un poco más tranquilo, aunque otra vez se revivió esta semana un poco, pero nada grave, simplemente podrían restringirse la colocación de créditos. Por eso deberán estar pendientes a ventas de vehículos, que ahí conocerán si las personas están consumiendo o no, y si el crédito está fluyendo a las economías. Bueno, veo que no hay por ahora más participaciones, así que en conclusión, el panorama termina con una sensación de desaceleración de la economía colombiana, donde la inflación básica no está descendiendo tampoco con fuerza, lo que limita un poco la actuación del Banco de la República, aunque aumentan las probabilidades de recorte de 25 puntos básicos. Esto en teoría debería mantener algo sólido aquellas que no sean petroleras, digamos que pueden estar algo tranquilas. Recuerden que el mercado se está enfocando en utilidades empresariales, y la barrera del 1810 en términos de dólar determinará si el mercado internacional nos está viendo con panorama de desaceleración o no. Así que
Si el dólar continúa con una tendencia alcista, pues las señales son claramente desaceleración de la economía y lo determinaremos con ese nivel de 1810. Entonces, feliz tarde para todos y feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.